Señor. Y referido a esto, venía dando vuelta a mi corazón un texto que yo quisiera compartirlo hoy, que tiene que ver en Romanos. El apóstol Pablo, usted sabe que la epístola de los Romanos es considerada como el evangelio, ¿no es cierto?, de Pablo. Así como nosotros tenemos los evangelios, la epístola en sí de los romanos o a los romanos es considerada como el evangelio de Pablo. En los primeros capítulos del 1 hasta el 11 habla todo temas doctrinales, enseñanzas, un fuerte enfoque a la justicia por la fe, y a partir del capítulo 12 habla de los deberes cristianos. Pero cerrando, digamos, este corolario de lo que es la doctrina y la riqueza de la enseñanza, en el capítulo 10 versículo 11, que quisiera compartirles hoy, una reflexión que quizás traiga varios temas colacionados, pero fundamentalmente uno que me hizo recordar. Entonces, voy a la escritura directamente que dice así, según la versión 1995 de Reina Valera, Romanos 10, 11. La escritura dice, todo aquel que en él cree no será defraudado. Por otras versiones dice, no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos, es rico para con todos los que lo invocan, ya que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Ahora Pablo empieza a preguntarse, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Sigue preguntándose Pablo, ¿y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren o no son enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas, o los que anuncian el evangelio. Y yo, pensando en esto, eh, también anterior a esto dice, cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Si crees y confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Jesús lo levantó de los muertos, serás salvo. Esta era la primitiva confesión de fe que se le pedía a las personas que se acercaban al cristianismo en la primera época de la iglesia. Ustedes saben que había mucha gente que no sabía leer ni escribir, no era algo habitual. Por lo tanto, las frases, las oraciones hechas, como el credo, eran transmitidas con facilidad para que la gente no solo la recordara, sino que la repitiera y pudiera apropiarse de esas promesas de parte del Señor. Pero lo que yo quiero hacer énfasis en esta hora es estas preguntas que nos plantea la palabra del Señor. ¿Cómo todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo? Pero ¿cómo invocarán a aquel en cual no han creído? Y últimamente nos pasó, y gracias a Dios por las campañas evangelísticas. Repito, gracias al Señor por las campañas evangelísticas. Usted sabe a qué me refiero cuando hablo de campañas evangelísticas donde se reúne una gran cantidad de gente, un ministerio evangelístico de proclama de la palabra, y que de hecho somos muchos de nosotros fruto de esas famosas y antiguas campañas evangelísticas que hoy siguen dándose, pero han cambiado. Y yo quiero llamar esta atención el peligro que tenemos muchas veces cuando las formas pueden seguir siendo similares, pero el fundamento, el contenido de lo mismo cambia totalmente. Más allá de, digamos, de la tonada, más allá de las características
del palco que se arma, del escenario, de las luces, de los sugieres, de las sillas, de las iglesias unidas, de quién es el evangelista, si es más conocido o menos conocido, la cantidad de gente que se junta. No voy a entrar en ese detalle. Lo que he observado, tanto en una que se nos llamó mucho la atención hace unos días, en una ciudad muy populosa del Gran Buenos Aires, y ahora también en una ciudad muy conocida de aquí, de la zona, donde hay una algarabía muy hermosa en cuanto a la alabanza. Ustedes vean una cantidad de gente impresionante, algunos con las pecheras que los identifican como participantes de la campaña, y un montón de gente que evidentemente como los ves cantar, decís, bueno, esta gente es cristiana. Esta gente que salta, canta los coros, canta las alabanzas, son cristianos, son conocedores y alaban al Señor. La alabanza es grata, eso es indudable. Ahora, una persona muy cercana a mí me dice, al final fue una campaña solo para los cristianos. En realidad, esa persona muy cercana a mí me dijo lo que yo también pienso. Es decir, hemos llegado a un punto donde estas campañas evangelísticas que fueron muy necesarias y oportunas y adecuadas en un determinado tiempo de la eclosión del evangelio en Argentina, hoy terminan siendo como un festival para la alegría de los cristianos. Más allá, ojo, que la palabra de Dios se predica y que se predique cuando la palabra de Dios se predica trae fruto, notamos que muchas veces los resultados de estas campañas son esas tarjetas. Ustedes no saben si sabe cómo funciona el sistema. Después, entre los pastores o las iglesias que organizan esa campaña, al finalizar la campaña, cada noche, como se hace un llamado adelante a la gente, se le toma nota y luego al final de la campaña se reparten esas tarjetas para que las iglesias visiten de acuerdo a dónde son esas tarjetas, por su dirección, y la mayoría de los casos son creyentes apartados del Evangelio que hacen un nuevo pacto, que hacen un nuevo reencuentro con el Señor y las iglesias los visitan, etcétera, etcétera. Y que alguno que otro queda nuevamente congregado en la iglesia. ¿A qué voy con esto? Sin desmedro, insisto con esto, por favor, que no se malinterpreten. Somos hijos de campañas evangélicas. No niego su eficacia. Lo que yo quiero decir es que lo único que nosotros tenemos que tratar de hacer énfasis concreto es en el anunciar que a otros que Jesucristo es el Señor. ¿Cómo creerán si no hay quien les predique? ¿Cómo predicarán si no son enviados? Y a mí lo que me pasa hoy en día, la carga pesada que tenemos es que no tenemos personas enviadas. Tenemos gente que predica, tenemos gente que atiende los cultos o que atiende las iglesias, pero personas enviadas por el llamado del Señor ante esta necesidad que decía Jesús mismo cuando vio las multitudes, dice, sufro, tengo misericordia, tengo compasión porque veo a las personas como ovejas sin pastor. Y el otro texto dice, rueguen al Señor de la mies que envíe obrero a su mies. Y estamos en una alta necesidad. Hay mucha escasez de hombres y mujeres verdaderamente llamados y enviados por el Señor para llevar el mensaje de esperanza de conocer a Jesús como suficiente Salvador. Yo no digo de conocer la iglesia, yo no digo de conocer tal o cual lugar. Es lindo que te digan como testimonio, ahora estoy yendo a una congregación donde me dan bolillas, donde me aman, donde me atienden. ¿Eh? ¿A usted lo atienden donde está? ¿Se siente pastoreado? ¿Se siente atendido? ¿Se siente parte? Bueno, eso es parte de la iglesia. Pero vamos un poquito más allá de esto. ¿Qué nivel de llamado tenemos nosotros hoy en día? Ayer, por ejemplo, comentaba con la hermana Alicia, que está allí, que preparó gentilmente, se hizo para poder hacer la sala del Zoom hoy, y me contaba el trabajo que está haciendo ella. Y que creo que va hace 80 kilómetros, no sé cuánto tiempo, a su trabajo en el campo y se conecta con gente, con contingentes que vienen de otras partes, que nunca ni usted ni yo nos vamos a contactar con esa gente.
¿Por qué? Y porque es imposible que los veamos, ya que no estamos en contacto con ellos. Inclusive son gente de un poder económico muchísimo más elevado que el nuestro y de un poder cultural más que el nuestro. Pero ahí tenemos a nuestra hermana, que indudablemente ella allí es la enviada por el Señor para anunciarles que Jesucristo es el Amén. Salvador. Sí, Señor. Así que a veces no es solo envíame a mí a traspasar las fronteras, a irnos a otros lugares, otros países, otras provincias, que de hecho es muy emocionante, es muy desafiante, es algo que cuando uno lo vive, Entiendo. lo entiende y te conmociona, porque vos en medio del campo, en medio de la soledad, en el valle, en la montaña, en el mar, en el desierto, donde sea que el Señor te pone a hablarle de Jesús a una persona y sos enviado para eso, te sentís la persona más feliz y más completa del mundo. Pero aún en tu propio lugar, y ese es el motivo del mensaje hoy, aún donde vos estás, donde el Señor te ha puesto. Entonces, cada mañana, cada día, con tu rutina de trabajo, con tu rutina de tareas, con la gente con que vos te relacionás, llevarles el mensaje de Jesús sencillo, coherente. Tiene que ser un mensaje, hermano, coherente. Porque lo que nosotros estamos viviendo hoy en día es una tremenda incoherencia en todos los niveles que nos manejamos. Políticos, sociales, económicos. No hay coherencia, no hay explicación para muchas de las actitudes que toman los gobiernos, los políticos, los líderes religiosos y muchas veces las iglesias y los pastores. Por eso, bajemos a tierra y tratemos de llevar ese mensaje sencillo, simple, del amor de Jesús, del amor del Señor, y somos enviados para llevar ese mensaje de esperanza. Fíjese que ante estas preguntas, cuando Pablo usa estas preguntas, está utilizando un texto de Isaías, que fue el mismo Isaías en Isaías 6:8, cuando también está la pregunta, ¿y a quién vamos a enviar? Y Isaías se paró y dijo, heme aquí, envíame a mí, Señor. Y creo yo que en este pequeño grupo de hermanas y hermanos que estamos hoy compartiendo la palabra, más de una vez, seguramente más de una vez, hemos escuchado a quién enviaré y seguramente usted y yo hemos respondido, heme aquí, envíame a mí, Señor. Entonces yo quiero preguntarte esta tarde, ¿te ha llamado el Señor? ¿Te sientes enviado, enviada por el Señor? Y sin lugar a dudas, cuando el Señor te llama, te capacita y te da la palabra para que le hables seguramente a la persona que menos te imaginas, pero que más necesidad tiene en ese momento. Recuerdo en mis años cuando comenzamos repartiendo tratados, folletos, íbamos a una iglesia que no te decía mucho. Te formaba por grupo y te mandaban a las plazas a repartir tratados. Y arreglate como puedes predicar lo de Jesús. No había mucho más que hacer. Te decía, no se meta a discutir, no haga cosas raras, solamente entregue la palabra y predique el amor del Señor. Y así nos largaron una vez, lo conté muchas veces esto, pero nos largaron una vez en la plaza de San Isidro, en la famosa Plaza del Reloj. Y entonces la persona que estaba guiándonos había visto un marinero sentado en un banco ahí solito. Y me dice, anda a hablarle. Y yo no sabía, apenas había hecho la oración de fe, pero por obediencia fui. Y le hablé del Señor, con muchísimo temor, porque yo era recién novito, le di un tratadito. Y sabe que ese muchacho, ese marinero, estaba por suicidarse. Estaba por suicidarse y me escuchó tan atentamente. Imagínense lo que yo le había hablado, guiado por el Señor, porque yo no tenía la mano, sí sabía que el amor de Jesús, sí sabía el cambio que Jesús había hecho en mi vida. En ese momento ya el Señor me había transformado, me había cambiado esa religión de ser monaguillo, de ir a la iglesia católica. Imagínense que con 15 años yo iba a la iglesia a las 7 de la tarde de la misa, y no habían, eran 3, 4 viejitos, el cura y estaba yo, que no tenía nada que ver. Sin embargo, buscaba a Dios. De ahí el Señor me sacó. Y esa transformación que el Señor hizo, yo se la conté a este muchacho, que era, por cierto, joven. ¿Sabe qué me pidió? Que le escribiera en un papelito, en el folleto, la oración de fe, que apenas sabía de memoria porque lo había hecho unos días anteriores.
Así que fíjese, cuando uno dispone su corazón, Dios te va a poner la persona y te va a poner el lugar porque Él te está enviando. Si bien en la iglesia que está representada en quien te envía, porque no creemos en aquellos que se envían solos, que se ungen solos, que se ponen aceite en la cabeza solo y se caen solo ungiéndose, toda esa manga de tránfuga y de sinvergüenza, nosotros no solo no creemos, sino denunciamos como engañadores, porque terminan engañando a las personas, y vaya que lo sabemos, pero sí cuando el Señor te llama. Por eso hoy más que nunca tenemos que sentirnos con ese fuego en el corazón y con esa premura en nuestros pies y con esa premura en nuestras manos para salir, para acercarnos a quién nos está enviando el Señor. ¿A dónde? ¿A hablarle a quién? Es evidente que es bueno reunirse los hermanos. Es evidente que necesitamos compartir. Nosotros extrañamos mucho, como le pasa a Liliana y a Abelardo. Lo hacemos por Zoom con todo nuestro corazón, pero es distinto cuando estamos juntos allí en Río Grande, o cuando nos encontramos juntos con Liliana, Abelardo en Sarmiento, o en Esquel, o en Comodoro, en la iglesia, es distinto. Bueno, pero no obstante ello, no basta solo con reunirnos, porque nosotros podemos reunir, estamos todo bien, y terminamos siendo como un club. Terminamos siendo como un grupo de personas, propósitos afines, de autoayuda, de que nos escuchamos, nos contamos nuestros testimonios, nuestras cosas y marcha. No, la iglesia es mucho más que eso. Es compartir la palabra de Dios, es mantenernos en unión, participar de las oraciones y sobre todo anunciarles a otros que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Y que Él es el único que puede salvar de tanta y tanta perdición al alma humana. Y por eso también pregunto yo, ¿será que nosotros en la iglesia nos hemos acostumbrado a ser cristianos? Me pregunto yo, ¿será que verdaderamente en mi corazón hay un reconocimiento que si no hubiera sido por la gracia del Señor, no había oportunidad de salvación para mi vida? ¿O será que en el fondo pienso que todavía yo soy bueno y que yo era bueno y por eso el Señor se fijó en mí? Cuidado. Cuidado porque podemos tener eso en nuestro corazón sin darnos cuenta. Y creemos que, bueno, nosotros estamos en la iglesia, el Señor nos bendice porque nos merecemos la bendición y nada más lejos que eso. No nos merecemos ninguna bendición, no nos merecemos ningún reconocimiento, no nos merecemos porque por gracia somos salvos y esto no es de nosotros, sino que es un don de Dios. Y por eso, porque ni yo, por el burro adelante en este caso, ni tú, merecíamos la salvación, es que se la tenemos que compartir a otros, porque también otros están necesitando una salvación tan grande que es la salvación de Cristo Jesús. Quiero alentarlos, hermanos. No puede ser que en Río Grande nos conformemos con ser 4 o 5. No, entiendo que venimos de un proceso, que venimos de un ataque diabólico. Bueno, pero ya está, ya pasó. Ya eso tiene que quedar en el pasado. Ahora nosotros nos tenemos que levantar, nos tenemos que reconvertir, armar en la fe del Señor Jesucristo y salir a buscar a todos aquellos que están en el camino, están perdidos, están heridos, están dañados o todavía creen que son demasiado buenos para venir a la iglesia tan pequeña como es la nuestra. Puede pasar, puede pasar. Me acuerdo que cuando nos casamos con mi esposa, nos casamos en la iglesia de Villarosa, que era una casilla pintada acá a la cal. Con la caja. A la cal. Madera con cal. Era casilla de madera, techo de chapa, muy humilde. Y fue el primero y el único casamiento que se hizo así, ahí. Y familia de parte de mi familia, que estaba a más de 50 kilómetros, fue y se quería morir y dijo uno, se me caían los calcetines, por no decir otra cosa, del horrible lugar, dijo, horrible, pobre, miserable lugar donde eligieron casarse. Teniendo catedrales e iglesias en Martínez, en San Isidro, en Olivo, donde podrían haberlo hecho, estos fueron a elegir ahí. Pero nosotros no nos avergonzamos de dónde nos sacó el Señor.
Nunca nos tenemos que avergonzar ni olvidar de dónde nos sacó el Señor. Y que de allí Dios nos llamó para llevar palabras de esperanza a otros. Por eso yo quiero llevarles palabras de aliento. Todos somos llamados, todos somos enviados. El resto depende de vos, de mí, que digamos, sí, Señor, heme aquí, envía al otro. Liliana miró a Abelardo y no lo veo a Abelardo, pero Abelardo lo habrá mirado a Liliana. ¿Viste? Envíalo al otro. Y allá en el templo no veo a dos nomás, así que las otras dos no las puedo ver. Pero yo sé que, bueno, una broma, ¿no? Yo sé que cada uno de nosotros tomamos con mucha responsabilidad esto de ser enviados. Así que anímate esta semana, sobre todo hermanos de Río Grande. No podemos terminar el año en estas condiciones de decir, bueno, los hermanos, que esto, no, 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 hay que buscar al herido, hay que buscar al perniquebrado, hay que buscar a la hermana, al hermano que está triste, que ha dejado de venir por H o si cualquier sea la circunstancia, no importa, hay que buscarlos. Y con esto termino. Cuando yo estaba ya a cargo de un grupo de ventas de la AFJP, había reclutado mi primer grupo de vendedores, 4, de los cuales 2 de esos vendedores, yo había sido vendedor y había vendido mucho y por eso me ascendieron a supervisor. Entonces recluté a 4, los primeros 4 vendedores y 2 de ellos eran excelentes vendedores, pero de otras cosas. No habían vendido nunca nada intangible como eran las AFJP. Y salían todas las mañanas y todas las tardes volvían y decían, no, nos cuesta mucho, no sé, no, la gente no engancha, que esto y lo otro. Entonces yo un día dije, bueno, mañana vengan, vamos. Ellos tenían vehículos, y digo, llévenme al matadero allá de San Sebastián, donde crían los pollos, y vamos allá. Era un lugar donde había varios obreros para poder, y los llevé conmigo. Como teníamos entrada, me conocía el capataz, yo ya había ido muchas veces. Y entonces le digo, bueno, venimos a ver si podemos afiliar a algunas personas. Sí, cómo no, Carlito, paso. Ellos estaban tomando mate, su horario de descanso, y empecé a hablarle a la gente. Y nos volvimos con 4 o 5 afiliaciones. En la vuelta, en el camino de vuelta, me dijeron estos 2 compañeros míos que eran mis vendedores, en el sentido de que yo era el jefe de ellos, supervisor, Mabel y Ricardo. Me dice, ahora sabemos cómo tenemos que hacer. Nosotros íbamos con otra forma. Ahora te vimos trabajar en el campo. Y fueron, de hecho, los 2 mejores vendedores que tuve durante mi periodo de supervisión en ese lugar. ¿No será que nos está faltando salir con otro a la par que sepa, que quiera, que se anime, que tenga las ganas de ir a buscar al que está perniquebrado, caído en el hospital, en la cárcel, donde fuere, para traerlo de vuelta a la iglesia? De hecho, siempre hay que salir de a 2, nunca salga solo. Miren, los vendedores siempre salían de a 2. Así que yo le animo a que lo pongamos en práctica. El Señor está necesitando personas que lleven. ¿Habrá alguien? Dice, todo el que invocar el nombre del Señor será salvo. Sí, pero ¿y cómo van a invocar si no creen? ¿Cómo quedarán si no escuchan? ¿Y cómo van a escuchar si no hay quien les predique? ¿Y quién les va a predicar si no hay enviados? Bueno, ahí tenemos muchos enviados y enviadas de parte del Señor. Ayúdanos, Señor, a reflejar este mensaje del amor divino, de compartir con quien lo necesita. Hay gente desesperada, hay gente enferma, hay gente apartada. Tenemos un mensaje de esperanza. No lo calles, compartilo con otros. Que el Señor te bendiga en el nombre de Jesús.